8 de la mañana con 40 minutos, 8:40 en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con Francis Romero, director de Click Report, que nos acompaña de manera telemática. ¿Cómo está, Francis? Qué gusto verle. Buenos días, bienvenido. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. No sé si pudo medir o en base a su experiencia, qué opinión tiene el presidente de la República. ¿Tuvo buena o mala calificación después de rendir ese informe a la Nación? Licenia, Alexis, muy buenos días. Qué gusto para Francis. mí estar el día de hoy con ustedes y poder compartir los resultados de nuestra última investigación. Quisiera empezar diciéndoles la nota metodológica del estudio que vamos a presentar para que quienes nos escuchen y ven sepan y enmarquen los resultados. El estudio lo realizamos en los cantones de Quito y Guayaquil. Hicimos 760 encuestas. La fecha de recolección fue del 14 al 15 de mayo y la hacemos nosotros las encuestas cara a cara en hogares. Esto tiene una representatividad del 95% y un margen de error del más menos 3%. En general, el objetivo principal de esta investigación fue evaluar el primer año de gestión del presidente de la República. En términos generales, para los ecuatorianos, la calificación que le dan a la gestión del primer año del presidente de la República es negativa. Encontramos un 71% que la califica de mala. Pero esta, a pesar de ser un dato muy fuerte, es la buena noticia para el presidente. Cuando nosotros profundizamos en el análisis y buscamos ya entender el accionar del presidente en áreas específicas, encontramos datos mucho más duros, muchos más graves que el que les mencioné anteriormente. Quisiera profundizar en donde el presidente tiene la peor calificación, ¿En qué? donde encontramos un 87% de la población que califica de mala a su gestión, es en el tema de seguridad. Apenas un 13% califica de buena y, como les mencioné, 87% de la población califica mala la gestión del presidente en seguridad. Asimismo, ¿qué calificación le dan al trabajo realizado para frenar el incremento del costo de la vida? El 85% de la población califica de mala la gestión del presidente de la República en este aspecto. Asimismo, un 83% califica de malo la gestión para la creación de empleo. Tenemos un 83% que califica de mala la gestión en inversión pública por parte del gobierno de Guillermo Lasso. Asimismo, el combate a la corrupción tiene una calificación negativa del 83%. En cuanto a la generación de vivienda, 79% califica de mala. En política internacional, 76% califica de mala. En salud pública, 75% califica de mala. En educación pública, 74% califica de mala. Y el último aspecto, el único en donde tiene una calificación positiva, es en el manejo de la pandemia. Ahí encontramos un 66% de la población que califica buena su accionar. En pocas palabras, en este primer año, a criterio de la mayoría de los ecuatorianos, el gobierno lo único que hizo bien fue el manejo de la pandemia. El resto de aspectos evaluados, investigados, tiene cuenta negativa, sobre el 75% de calificaciones malas, llegando al 87% en el aspecto específico del combate a la delincuencia y la inseguridad. Francis, buenos días, bienvenido, qué gusto saludar contigo y conversar. A ver, ¿y el estado de ánimo de la gente? O sea, veo, en realidad lo único que da las cifras de Click en esta encuesta, muy interesante por cierto, por temas, es que solo el manejo de la pandemia le da al presidente una calificación interesante del 66%, ¿no? De ahí lo demás, del 74% para abajo. El estado de ánimo de la gente, ¿cómo está con respecto del gobierno? Porque recordarán ustedes, y más todavía Francis, que se dedique a los estudios de opinión, que hace un año, como suele suceder cuando inicia un gobierno, un proceso, había un romance, ¿no? El típico romance que hay entre la autoridad recién electa, que asume el poder, y el pueblo. Entonces Lasso tenía una cifra de popularidad, de expectativa muy interesante. ¿Cómo está el estado de ánimo de los ecuatorianos hoy, después de haber vivido ya el primer año de gobierno del encuentro? Alexis, igual que gusto. Mire, para entender la posición que tienen los ecuatorianos, tenemos que evaluar algunos indicadores para llegar justamente a entender el estado de ánimo.
Hoy el 80%, o sea, es decir, 8 de cada 10 ecuatorianos califica de mala la situación actual del país. Las expectativas que tiene el ecuatoriano con relación a los próximos meses es que va a estar peor en un 63%. Partiendo de esto, este es uno de los enfoques, el del país. Luego tenemos el enfoque de la ciudad, donde vemos que los datos son casi iguales a la mala percepción que se tiene de la situación del país. Donde vemos que existe un deterioro no tan grave como la percepción de la situación del país es en la situación económica personal del ecuatoriano. Ahí encontramos que el 67% menciona que su situación es mala contra un 33%. Y vemos que algo mejora en las expectativas en los próximos 6 meses a un 56% que va a estar peor y un 44% que va a estar mejor. En conclusión, la percepción de la situación actual del país, del cantón y personal predominan las percepciones negativas. Con relación específicamente a la expectativa que tiene la población sobre su situación económica personal a futuro, vemos que ahí vemos algo que mejora las emociones, porque prevalece el optimismo, prevalecen los negativos en un 54%, la inseguridad 24%, la preocupación 14%, la angustia 12%, el pesimismo 4%. Pero en la parte positiva, ¿qué emociones positivas tienen hoy día con relación a la situación personal? Vemos que hay un 25% que está optimista, esperanzado un 10%, confiado un 7%, seguro un 4%, todos estos suman un 46%. Con relación a lo que usted mencionaba, esto es lo que vemos ahora. Hay un grupo importante de ecuatorianos que es del 46%, que siente que en los próximos meses su situación personal, a pesar de que dicen que el país va a estar peor, ellos podrían llegar a estar mejor. Hace un año, porque hay que contrastar, y para eso le he preparado este gráfico. Mire, este es el promedio que tuvo el presidente Lasso en el 2021, enero, marzo y mayo. ¿Cuáles son los datos? Él tuvo en promedio en el año 2021 sobre el 70% de calificación positiva. Empezó este año con el 52%, a marzo ya bajó al 42% y hoy tiene 29% de calificación positiva a su gestión. Esta pérdida de confianza, de expectativas, de apoyo por parte de la población ha sido dramático. Vemos que es el primer presidente que después de un año apenas de gobierno ya está en números críticos, ¿no? Recordemos que los dos últimos presidentes a estas alturas todavía gozaban con un importantísimo apoyo por parte de la mayoría de los ecuatorianos. Francis, ¿qué es lo que ha hecho mal el gobierno? Ya nos ha dicho cuál es el estado de ánimo, de pesimismo en realidad que tiene la población por su presente y por su futuro, pero ¿qué es lo que está haciendo mal el presidente de la República? ¿Qué le comentaron las personas a las que usted pudo entrevistar y de las que tenemos estos resultados? ¿Qué consideran que está haciendo mal el gobierno? Bueno, a más del análisis específico que hicimos por áreas, donde vemos que el presidente de la República pierde el año en todas las materias, preguntamos qué hizo bien y qué hizo mal. En cuanto a qué hizo bien, lo único que reconoce la mayoría de los ecuatorianos es el plan de vacunación y después con un 32% nada. Cuando le preguntamos qué hizo mal, sobresale principalmente en un 32% el que no cumple su plan de gobierno y que ha hecho mal todo un 22%. Entre estas dos opciones tenemos casi el 55% de las menciones. Luego tenemos no generar empleo 9%, no dotar de armamento a la policía 9%, subida de precios de la canasta básica 9%, subir la gasolina 6%. Pero en general, como se puede ver y sacar una conclusión rápida, el presidente de la República en este primer año pasó sin hacer realmente, sin buscar acciones o soluciones que permitan mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Los problemas siguen siendo los mismos, que se han agravado mucho más. Esa es la realidad después de un año. Hoy la delincuencia, como les mencioné, es el principal problema que tiene el Ecuador, pero le sigue el desempleo y la crítica situación económica, que se traduce en el alto costo de la vida, en el incremento que hemos sentido en los productos de la canasta básica, en la dificultad que se tiene para cumplir los pocos que tienen trabajo con las obligaciones, con el dinero que reciben. Mire, la encuesta es una radiografía tan muy bien hecha
que 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen trabajo señalan que su futuro es negro, ¿no? Uh-huh. Y ven que las acciones que implementó el gobierno en su primer año de gobierno no han sido las que esperaban y realmente han perdido las expectativas de que con este gobierno su situación vaya a mejorar. Esto es el resultado de un primer año en el cual pagó la novatada, tal vez no estaba capacitado, no tenía la suficiente expertise para poder manejar el área pública. Todos sabemos que es muy diferente tener una empresa privada y manejar un Estado. Hay diferencias enormes. En cuanto al manejo del Estado, el gobierno solo puede hacer lo que la ley le manda. En la parte privada uno puede hacer todo menos lo que la ley le prohíbe. Entonces esto yo creo que es el principal obstáculo que tuvo el presidente de la República, porque no pudo de ninguna manera lograr cumplir con las otras promesas de campaña. Los ecuatorianos tuvieron unas altas expectativas cuando él en un principio cumplió con su principal oferta de los últimos meses de campaña, que era el vacunar a los ecuatorianos. Al ver un plan tan exitoso, obviamente se generaron expectativas extremadamente altas. Y después de un año vemos que se fueron diluyendo con el paso de los meses y con la falta de acción para la solución de los problemas que se han venido manteniendo como los más importantes para los ecuatorianos y que no da solución el gobierno. ¿Cómo está el tema de la confianza y la credibilidad según las cifras de Click, Francis? Hace un momento conversábamos con Santiago Basabe y él mencionaba precisamente aquello, ¿no? Un presidente que luce a ratos inestable emocionalmente, cuando dice un día voy por la muerte cruzada, otro día dice no, mejor no, después habla de una consulta popular, después ya ni de la muerte cruzada ni de la consulta popular, un día vende el avión, al siguiente le desmienten, o sea, un presidente que ha tenido esos desatinos en el ámbito de la comunicación, de su gobierno y de la gestión en sí. ¿Cómo tiene hoy, digamos, la confianza ciudadana y la credibilidad? ¿Hay todavía confianza en el presidente o ya no? Alexis, el presidente ha perdido, yo creo que la mayoría del capital político que él ha venido ganando. El apoyo que los ecuatorianos tienen en este momento con el presidente es muy bajo. Como les mencioné, 7 de cada 10 ecuatorianos no confía o califica de mala la gestión que él realiza. Esta pérdida, si es que la tendencia se maneja, es decir, si el presidente de la República sigue sin solucionar los principales problemas que tienen los ecuatorianos, él seguirá cayendo y en pocos meses tendremos un presidente con cifras con menos de un dígito. Esto sería gravísimo porque tenemos que estar conscientes que este primer año de gobierno el presidente dio más atención a pelear políticamente, a darle protagonismo a las peleas políticas que realmente a la solución de los problemas del país. Los ecuatorianos le eligieron para que mejore la calidad de vida de los ecuatorianos, no para que esté enfrascado en peleas y obviamente en temas que a su cargo no le concierne. Yo veo en este momento, y es un punto de inflexión, estos 200 años de habernos liberado de España, veo que es un punto de inflexión para el presidente, porque le va a permitir entender por qué está ahí. Y de acuerdo a la lectura que muchos hemos logrado hacer del discurso del día de ayer, vemos que Guillermo Lasso afronta este segundo año de una manera completamente diferente a la que hizo en su primer año. ¿A qué me refiero? Le voy a poner un símil. Esto le pasó a Guillermo Lasso en la última elección. En la primera vuelta, él hizo todo mal. Llegó a la segunda vuelta de milagro y en la segunda vuelta él entendió que todo lo que hizo en la primera vuelta estuvo mal y cambió, hizo un giro de 180 grados a su campaña y ganó las elecciones. Yo veo con el discurso que dio ayer que él entiende que lo que hizo en su primer año no era lo que la mayoría de los ecuatorianos aspiraba. Y esperemos que en este segundo año logre realmente cumplir sus promesas de campaña. Ese sería el escenario positivo.
El escenario real, el escenario que afronta hoy día el presidente de la República es, primero, una posible revocatoria de mandato, que en el Ecuador no está determinado en un tiempo, hay que hacer una serie de procedimientos y eso no se sabe cuánto tiempo puede tomar. El segundo es una muerte cruzada motivada por una posible destitución por parte de la Asamblea Nacional. Al verse ese caso, él sin duda alguna llamará a una muerte cruzada. Yo creo que una consulta popular en este momento, con los números que él tiene, sería la peor decisión porque un suicidio político va a perder. Un suicidio político, sí. Sería, Francis. Sería perder el poco capital político que tiene todavía. Ahora, si es que él entiende y logró tomar como experiencia este primer año, creo que podría de alguna manera mejorar su gestión en este segundo año. Tenemos que recordar que el Ecuador está pasando hoy un momento extraordinario. ¿A qué me refiero? Hoy tenemos 10.000 millones de reservas internacionales. Hoy rompimos récords en remesas, 4.500 millones de dólares hemos recibido los ecuatorianos y es lo que realmente nos ha mantenido este año a flote. Este año se va a romper récords en recaudación de impuestos. Este año tenemos precio del barril del petróleo sobre los $100. Entonces, todo está a favor de que en este segundo año el presidente pueda mejorar su gestión. Entonces, si es que él aprovecha el viento que le está soplando fuerte, él podría de alguna manera mejorar y obviamente cumplir con sus promesas. Y lo que todos buscamos, mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, que se solucionen los principales problemas, que empiece a controlar la delincuencia y la inseguridad. Cuando los ecuatorianos pisamos fuera de nuestras casas, sentimos miedo, estamos con miedo de lo que nos puede pasar. Internamente estamos jodidos porque no tenemos lo básico para llevar el pan a nuestras mesas. Entonces, este primer año de gobierno de Guillermo Lasso, sin duda alguna perdió el año, pero también le puede servir, porque todo lo malo también tiene que servirnos para mejorar a futuro. Esperemos que no solo, porque el Ecuador no solo tiene un remo, que es la función ejecutiva, la cual está muy mal calificada. Así es, eso iba a preguntar, Francis, rápidamente. Si bien el presidente de la República, como dice usted, perdió el año de largo en estos 365 días, pero ¿qué ha pasado con la Asamblea, que también se quedó de año, y le sigue la función judicial, que también se quedó de año? Tenemos llenos de malos estudiantes. Estamos fregados porque todos repiten el año, pero quienes están peor, mire, lo que yo le mencionaba, esta pugna de poderes, esta pelea política entre las diferentes funciones, lo único que hace es que todos salgan mal parados. Hoy la Asamblea tiene 91% de calificaciones negativas, 91%, apenas 9% de la población califica de buena su gestión. La confianza que tiene la justicia, los jueces en el Ecuador, 89% no confía en la justicia, en la función judicial. Entonces, mire, los tres principales pilares de la democracia en el Ecuador no gozan del apoyo y gozan de la desconfianza de la mayoría de los ecuatorianos. Este momento, como les mencioné, creo que les tiene que abrir los ojos y entender que se tiene que remar hacia un mismo objetivo. El Poder Judicial tiene que implementar acciones para impartir justicia. La función legislativa tiene que trabajar, legislar para solucionar los problemas del país, implementar leyes que de alguna manera nos den seguridad, que de alguna manera fomenten la generación de empleo, que de alguna manera permitan que nunca más 100.000 estudiantes no accedan a la universidad. Y obviamente el presidente de la República, que tiene que virar 180 grados todas las acciones que implementó en el primer año para de alguna manera empezar a dar esas luces que la mayoría de los ecuatorianos aspiramos. Muchísimas gracias, Francis, por su tiempo y por compartir con nosotros los resultados de su encuesta. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Muchas gracias y que tengan un lindo día. Un saludo cordial a todos.